Bueno, pleno extraordinario navideño en 27 de diciembre, un pleno importante por el contenido y también por el continente. Es el primer pleno en mucho tiempo que se ha podido escuchar con calidad de sonido y de imagen a través de Internet. Bueno, respecto a eso, dos cuestiones. Lo primero, y empezando por la parte positiva, es que por fin hemos tenido micrófonos en el pleno. Era una anomalía entre los municipios, sobre todo de grandes ciudades, que estuviéramos en un pleno en el que había que hablar a viva voz. Y es verdad que seguramente el ex portavoz del Partido Popular tenía mucho que ver en eso, porque a él le gusta la algarabía, los gritos y demás. Hoy con los micrófonos creo que ha estado mucho mejor ordenado el debate y creo que a mí en particular me ha dado menos vergüenza que otras veces que los vecinos pudieran ver el debate parlamentario. Se lo he agradecido al alcalde. Yo creo que como oposición tenemos que ser incisivos en pedir las cosas, pero también agradecidos cuando en este caso el equipo de gobierno tiene a bien darnos este recurso. Respecto a la convocatoria del pleno, sin embargo, pues una de cal y una de arena, ¿no? Me parece un ejercicio de falta de transparencia absoluta convocar un 27 de diciembre cuando la gente está de vacaciones o pensando en las fiestas, convocar un pleno de esta importancia, que es el más importante del año. Presupuestos, quiebra de la empresa de la vivienda y ordenanzas fiscales, que son los impuestos que pagan los vecinos y vecinas. Y eso, por supuesto, que lo hemos afiado y siempre que sea así lo haremos. Pleno con mayor calidad de imagen y eso se ha traducido en un pleno bastante más tranquilo de lo habitual. No ha habido excesivos gritos, tampoco mucha polémica y ha habido debate. Siempre digo que al final el tiempo da o quita razones. Llevamos años reclamando estos micrófonos y diciendo a los distintos alcaldes que iban a ser bueno para ellos, que esto va a ordenar el debate, que con un micrófono a uno no le da por gritar. E insisto, es que parece que el antiguo PP de Torrejón estaba, pues eso, le gustaba lo de los gritos, porque cuando no le gustaba lo que uno decía, te alzaban la voz, con un micro eso no cabe. Resultado, un pleno en el que yo he dicho exactamente todo lo que quería decir y lo que hubiera dicho si no hubiera habido micro, solo que lo he dicho en un tono en el que no he necesitado gritar por encima de nadie, ni me han parado ni me han cortado. Y, insisto, creo que esto es bueno para la ciudadanía sobre todo. Pleno importante, pleno con asuntos muy relevantes y entre ellos, efectivamente, el más importante del año, la aprobación definitiva de los presupuestos. Unos presupuestos que llegan sin modificaciones porque se han tumbado las alegaciones. Se han tumbado todas las alegaciones, nuestras alegaciones. Decía el concejal de Hacienda que había visto mis alegaciones por Instagram. Yo estoy encantado que me siga por Instagram porque además verá mucha más de la actividad que tenemos como grupo municipal, pero es que las alegaciones las hemos registrado para que él se las lea y parece que no se las había leído del todo, porque entre ellas habíamos propuesto fondos propios para que eso que han anunciado como una realidad, que es la compra de la Casa Grande, la compra de Soto de Espinillos para el bosque antiguamente Torrejón, ahora creo que se llama Bosque Alcalá o como quiera la alcaldesa de Alcalá, y la Universidad de Torrejón y el Centro Cultural de Soto de Zarzuela, para que todo eso que es importante para la ciudad fuera una realidad, porque iba a contraventa de eso, lo hemos presentado en la alegación para que fuera con fondos propios. Pero al margen de eso, que lo han tumbado, por cierto, pero al margen de eso, hemos presentado alegaciones aludiendo directamente a los informes preceptivos. Informe de intervención, sobre todo, pero también de la jefa de personal de la plantilla y también del jefe de recaudación. Nos dice el jefe de recaudación que los ingresos están hinchados, es decir, que la proyección que hacen de ingresos es superior a la que a su juicio luego va a ser. Por tanto, los ingresos se inflan para equilibrar el presupuesto. ¿Y cómo equilibran? Bajando el gasto. ¿Qué hacen? En capítulo 1, donde se financian, se pagan de ahí la nómina de los trabajadores, es un capítulo que está minorado. Por tanto, suben ingresos, bajan gastos y le decimos a Hacienda que el presupuesto está equilibrado. Es mentira, es solo sobre el papel. Luego además le dice Intervención que van a incumplir con los compromisos que tenemos con Hacienda porque somos un municipio en riesgo financiero, un municipio intervenido por el Ministerio de Hacienda que durante 10 años no ha pagado la deuda y por tanto tenemos unos compromisos extraordinarios que cumplir que en este presupuesto ya de inicio se incumplen. Con todo esto no podemos apoyar estos presupuestos, ni siquiera nos encaja una abstención. Y además no nos encaja porque el equipo de gobierno no ha tenido la habilidad de convocar, aunque fuera una junta de gobierno, una junta de portavoces, mejor dicho, para que nos escucharan y vieran que teníamos propuestas realmente buenas para el corto, medio y largo plazo de la ciudad. Y no, al final se parapetan en su mayoría absoluta, rechazan de plano todas las propuestas y nos dicen que votemos. Pues votamos que no nos queda otra. En este punto de los presupuestos también se aprobaba la plantilla municipal. ¿Hay alguna sorpresa para 2024? Pues sorpresa sobre todo que hay un incremento de más de 80 funcionarios en esa plantilla que supone un gasto, lógicamente,
en ese capítulo 1 de personal. Y también hay otra sorpresa, es que el Gobierno de España tiene la costumbre de cada año aprobar en el Consejo de Ministros una subida salarial para los trabajadores, para los funcionarios y el personal laboral. Y este ayuntamiento se muestra reticente, parece que no le gusta que suban el sueldo a sus trabajadores y no incorpora en capítulo 1 la partida necesaria para poder afrontar el pago en nóminas. Luego, ¿qué nos pasa? Pues como hemos visto ahora, que ha habido que modificar el presupuesto y quitar dinero de la partida de limpieza de colegios para pagar nóminas. O ha habido que pedir un préstamo de 8 millones de euros porque no había liquidez en tesorería para poder pagar las nóminas. Entonces le estamos diciendo que arreglen eso, que eso tiene que ser una prioridad, servicios y sueldos, y el resto es accesorio. Pero hay que garantizar que se pague la deuda, que se pague a los trabajadores, que se pague por los servicios. Y eso a día de hoy no está garantizado. En el pleno también se aprobaban las ordenanzas fiscales, aprobación definitiva, después de que en los últimos plenos ya se hablase de esas modificaciones, tanto de la plusvalía como del callejero, que suponían una subida de la tasa de veladores. Este asunto se convertía en la sorpresa del pleno porque a última hora el gobierno del PP decidía tumbarla. Yo creo que cuando nos han escuchado, bien escuchado con micrófonos y demás, verbalizar lo que estaban haciendo, ha habido una reacción en el pleno que a mí me parece que rompe cualquier principio de transparencia. Primero, el concejal de Hacienda nos dice que la modificación de la tasa que pagan los hosteleros, los bares y restaurantes por las mesas y sillas, había que duplicarla a prácticamente todas las calles de Torrejón donde hay bares y restaurantes, porque había criterios objetivos e informes que no se pueden contravenir. Entonces decía, no irá el señor Castillo a decir, porque ha puesto en Instagram el señor Castillo que quiere un modelo fiscal justo. Claro que quiere un modelo fiscal justo. Y no es justo que a los hosteleros les dupliquen el precio de los impuestos. Hosteleros que han sufrido las consecuencias de la pandemia y después de la inflación como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Y ellos, el PP quería ahora duplicar los impuestos. Y nos decían, no, es que por una cuestión de criterio y prudencia pensamos que van a poner la mitad de mesas y sillas y van a pagar lo mismo. Hombre, van a tener menos negocio para pagar el doble de impuestos. Cuando nos han escuchado en el pleno decir todo esto y decir, oye, en el Plaza Mayor creo que el alcalde cuando vaya a hacerse fotitos para que le conozcan, al margen de la foto le va a tener que decir, oye, te traigo otro regalo en forma de impuestos. Creo que eso no va a salir en el Plaza Mayor. Se han dado cuenta, han parado en el pleno en ese momento y todo lo que había dicho el concejal de Hacienda que era tan bueno y tan necesario, en un minuto han dicho que no, que al final quitaban el anexo de calles y que no van a subir el sueldo a los hosteleros. Así que desde aquí me siento orgulloso de haber contribuido activamente a que los hosteleros no tengan que pagar esa doble imposición que les van a poner por cada mesa y por cada silla. Luego, el resto de las alegaciones que hemos presentado, por ejemplo, en el IBI, para pedir que aquellos fondos de inversión, entidades financieras que tienen naves vacías que luego son ocupadas, que dan muchos problemas, que tienen pisos vacíos que luego son ocupados, que dan muchos problemas, que a esas entidades financieras, a esos fondos buitres, que Torrejón no le bonifique impuestos, porque aquí se bonifican impuestos a esas empresas. Y nos han dicho que es que eso no tiene muy buen encaje legal, tumbada. Luego hay otras modificaciones de ordenanzas que nos ha contemplado incluso el jefe de recaudación y nos han dicho que no, que tumbaba las alegaciones. Por tanto, igual, ante esto no nos queda otra que votar en contra de esta modificación de las ordenanzas. Hemos tenido al final el gesto de reconocerles que, aunque fuera en boche, nos han asumido una alegación que era retirar esa subida a la hostelería y como consecuencia nos hemos abstenido, ¿no? en el conjunto global de todas las ordenanzas, porque nos tumban todas las del IBI, pero sí que nos contemplan, aunque no directamente, pero sí que hay in voce nos contemplan esa anulación del incremento de impuestos a hostelería. Y el tema estrella de este pleno, la disolución o quiebra, como decía el PSOE, de la MVS. Bueno, cuando una empresa te dice, el consejo de administración, el interventor, el secretario, cuando todo el mundo te dice, la empresa es insolvente, no tiene capacidad de generar ingresos para afrontar sus deudas. Eso en economía financiera se llama quiebra. Ellos dicen que al final la quiebra efectiva en términos explícitos es cuando los pasivos superan los activos. Eso va a pasar pasado mañana. Pasado mañana estamos en estas. ¿Qué hacen? La disuelven hoy. Quieren comenzar a disolver la empresa para decir que no es una quiebra. Es que hay un factor decisivo entre que una empresa entre en suspensión de pagos y que una empresa quiebre. La quiebra puede ser fortuita, no es el caso. Hoy además he aprovechado el micrófono para hacer algo que siempre he querido hacer, que es poner un vídeo en el que nos decían los ahí presentes que había unos edificios que habían sido gratuitos y al final nos han metido 23 millones de euros por ellos. Eso está en el juzgado, por cierto, a día de hoy. La empresa ya estaba quebrada en 2015 cuando hicieron esto. Ahora, ¿qué ha pasado? La dinámica es la misma. Una empresa mal gestionada que quiebra. Y eso
en economía financiera, y lo repetiré hasta la saciedad también al concejal de Hacienda, se llama quiebra culpable o quiebra fraudulenta, que es peor todavía. Y la tipificación de si hay disolución o es quiebra ni la va a hacer el PP ni la voy a hacer yo. Creo que tiene que ser otro ámbito. Hoy hemos propuesto una comisión de investigación y una auditoría externa, pero externa de verdad, no de la que contrata el Consejo de Administración, para que digan qué es lo que ha pasado aquí. Y con esos informes, seguramente de ahí se derive claramente si esto es una disolución o es una quiebra, porque, insisto, las consecuencias son distintas entre una cosa y otra. A fin de cuentas, lo que ha producido la gestión del Partido Popular con la empresa de la vivienda es una pérdida del patrimonio de la ciudad. Se han entregado más de 40 millones de euros en parcelas que se han perdido, y ahora nos dan una empresa, insisto, quebrada, en la que los vecinos van a tener que pagar con sus impuestos 15 millones de euros de lo que conocemos. Es decir, las deudas de Torrejón se acaban de incrementar en 8 millones de euros que han pedido por tensión de liquidez en tesorería, más estos 6 millones de euros que deben a los bancos, la empresa de vivienda, que tienen que asumir el ayuntamiento fruto de la pésima gestión del PP y su consejo de administración, y como consecuencia tiene que ser rescatada por el ayuntamiento, por todos los vecinos y vecinas. Esto, lógicamente, no se va a decidir en el pleno con la mayoría absoluta del PP. Esto seguirá sus trámites, tienen que seguir el trámite de disolución, liquidación o quiebra, y efectivamente tipificar qué es lo que ha pasado aquí, cuáles han sido los motivos que nos han llevado a esto, y esto cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama esto que van a hacer? En función de eso decidiremos qué hacer también nosotros, en el ámbito que corresponde. Al margen del pleno, en el pleno pasado, en el de noviembre, el PSOE pedía explicaciones sobre la compra de la Casa Grande. Concretamente, pedía conocer el documento de compraventa. Ya lo conocemos y viene con sorpresas. Sí, ya llevamos una moción hace años, porque dice que para que el ayuntamiento, ante ciertas iniciativas que había de hacer desarrollos residenciales sobre parte de los jardines de la Casa Grande, que el ayuntamiento comprase la Casa Grande, porque la familia propietaria ya no quería seguir explotando el hotel y los demás comercios, la actividad económica que tenían sobre el edificio, que el ayuntamiento comprase la Casa Grande y que protegiera todo el conjunto, incluidos los jardines. Bien, pues ya vemos que en esa compra pues también ahora se permite, esperemos que no, desarrollo residencial, que tal y como estaba confeccionado cuando llevamos la moción, permitía no solo sobre la parcela que está anexa, sino que parte de los jardines actuales de la Casa Grande fueran sobre esos jardines un desarrollo residencial, lo cual nos parece una aberración, y esperemos que esto no se produzca. Sobre esto lo que yo tengo clarísimo es que, primero, ahora se ha vendido suelo, se lo he reconocido, se ha vendido suelo, no en este año, pero de cada año que viene, suelo con el que en teoría se va a hacer el primer pago por la Casa Grande. Bien, nos falta otra pata, porque yo he visto al alcalde de Torrejón en la Universidad de Alcalá con el rector anunciando la llegada de la universidad a Torrejón. Y claro, he ido corriendo a ver los presupuestos de la Universidad de Alcalá y veo que en el anexo 6 de inversiones pone campus en Guadalajara, y buscando campus de Torrejón no aparece, no hay nada. Por tanto, es una campaña que ha sido mucho más cara lo que se han gastado en publicitar la llegada de la universidad que lo que han gastado en la llegada de la universidad. Por tanto, aquí humo el justo. Así que vamos a estar ahí pendientes de que ese anuncio que ha hecho también el rector de la Universidad de Alcalá, que realmente sea cierto, que los vecinos y vecinas de Torrejón tengan en su ciudad una universidad como merecen. Bien, y por último quería desear unas felices fiestas, en particular a todos mis vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz. Yo siempre recuerdo desde pequeño que había como dos propósitos que siempre que se brindaba era como una manera autónoma de decir, no, brindo por salud y brindo por la paz. Siempre he dicho en estos últimos años que hemos sido conscientes más que nunca de la necesidad de la salud, cuando mucha gente la había perdido, incluso llegando a fallecer como víctimas de la pandemia. Entonces brindábamos por salud como un propósito firme, ¿no? Este año me pasa absolutamente lo mismo con el deseo de paz. Estamos viendo imágenes, estamos viendo año y medio imágenes en Ucrania y ahora en Palestina, en Gaza, y nos tienen que avergonzar como humanidad, que no seamos capaces de encontrar soluciones a esos conflictos que están sufriendo miles de niños y niñas sobre todo. Por tanto, mi deseo colectivo es salud, como decía, y paz, y luego en particular que todos y cada uno de vosotros, vecinos y vecinas, hayáis cumplido vuestros propósitos en el próximo año 2024. Bueno, pleno extraordinario navideño, un pleno distinto por el contenido, bastante importante, pero también por el continente. Por primera vez en muchísimo tiempo, un pleno del Ayuntamiento de Torrejón se ha podido ver y escuchar con cierta calidad de imagen a través de Internet.
Sí, la verdad es que habíamos hecho un ruego para que eso sucediera, para que pusieran micros y el salón de plenos llegara a nuestro siglo, y por fin han puesto 2 cámaras más y tenemos micros, sobre todo para escucharnos, porque es que muchas veces nos costaba escuchar al otro concejal. Así que celebramos que por fin tengamos micrófonos. Algo que se ha notado bastante porque el nivel de decibelios ha bajado bastante. O sea, no sé si es por esto, pero... Ha seguido habiendo interrupciones, pero por lo menos es verdad que el nivel de decibelios ha bajado y parece que ha habido como menos gritos en el pleno, sí, lo cual lo celebro. Y eso que los temas eran para que se levantase la tensión. Candente. Aprobación de los presupuestos, aprobación definitiva de los presupuestos. No hay casi modificaciones porque se han tumbado todas las alegaciones con respecto a los que se aprobaron hace mes y medio. Sí, lo cual no llegamos a entender, porque todas nuestras alegaciones estaban basadas, o la gran mayoría de nuestras alegaciones estaban basadas en informes técnicos que ya estaban reclamando una serie de cosas, y nosotros hemos alegado diciendo que se tuvieran en cuenta, y aún así pues no las han tenido en cuenta. Nos ha criticado el concejal de Hacienda, que habíamos pedido que el formato fuera en un formato editable. Les ha parecido mal. O sea, ellos nos piden las cosas siempre que se las entreguemos en Word. Nosotros hemos pedido que hicieran lo mismo y parece ser que no les ha gustado. Criticamos que estos presupuestos lo único que tienen de participativos es el nombre. Es verdad, y agradecemos que el equipo de gobierno haga unos presupuestos en los que puedan presentar propuestas la ciudadanía. Pero es que el concepto de presupuestos participativos no es eso. El concepto de presupuestos participativos implica necesariamente que se reserve una cantidad para que se destine a algo, a una inversión, en que se decida, que se vote entre toda la ciudadanía. Esos son presupuestos participativos. Lo que ellos hacen es la aceptación de una serie de propuestas o la negación de esas propuestas, pero en ningún momento existe un método de control que dictamine cuándo se aceptan o por qué se aceptan o por qué no se aceptan, ni quiénes hacen este tipo de propuestas. Entonces, pues puede ser que ellos mismos se estén proponiendo a sí mismos. No lo sé, porque no hay ningún método en el que eso se pueda observar. Alegamos el presupuesto de la MVS. O sea, de este es un tema que ya hablaremos y creo que largo y tendido, porque hoy se ha aprobado la disolución, que no quiebra, parece ser, de la MVS, aunque nosotros decimos que llega, independientemente de la terminología que uses y del eufemismo que quieras, porque no quieras utilizar según qué término, la situación de la MVS está en quiebra o está en una pésima situación hasta tal punto que tiene que disolverse y asumir el ayuntamiento las deudas de la misma. Así que todos los torrejoneros y todas las torrejoneras vamos a tener que asumir las deudas de estos juegos a promotores inmobiliarios que se han dedicado a hacer estos señores con el dinero público de todos. Y bueno, pues por supuesto la han desestimado. Había una cuestión muy importante acerca de los gastos de personal, y es que el capítulo 1 ya nace con un déficit acerca de los gastos de personal, y eso que lo habían aumentado la partida presupuestaria casi un 7%, pero aún así han tenido que aprobar una transferencia de crédito de 3 millones porque no teníamos dinero ni para pagar a proveedores ni para pagar las nóminas. Nos llamó muchísimo la atención el hecho de que ellos digan que ya estamos pagando deuda, que la deuda se va minorando, pero la verdad es muy distinta, la realidad es muy distinta, porque hace tan solo unas semanas se ha aprobado otra operación de endeudamiento de 8 millones de euros, que en teoría se va a devolver a 5 meses, pero no se ha tenido en cuenta ni esta deuda ni la amortización de los intereses de esta deuda en los presupuestos del año que viene. Lo único que pedíamos solamente es que se tuviera en cuenta en el presupuesto, ya que saben ellos que van a tener esta deuda, pues obviamente se contrajo justo después de la aprobación inicial. Yo dudo mucho que no supieran ya que necesitaban esos 8 millones. Yo lo pongo en duda, pero en cualquier caso, pensemos que efectivamente unos días después de la aprobación inicial no sabían que tenían que
que necesitaban más liquidez y que iban a pedir estos 8 millones. Pero al menos en la aprobación definitiva sí que lo sabes, acepta nuestra alegación. Y luego la sexta estaba relacionada con el capítulo de inversiones, porque nos parecía arriesgado pues, que las inversiones que tanto se han publicado fueran a contraventa del suelo y no pudieran ser garantizadas. Nos hemos alegrado de que ya se hayan vendido 2 parcelas municipales para las inversiones. Estamos muy de acuerdo con las inversiones que va a hacer el equipo de gobierno. Lo único que decíamos es que quizá, aparte de estas, tendríamos que pensar también en que algún terreno municipal se dedique a vivienda protegida, porque este es uno de los grandes problemas que tienen los y las jóvenes de nuestro municipio, que no pueden adquirir vivienda, y considerábamos que por lo menos alguna de las parcelas municipales que tenemos se dedique a esto, pero nada más. Con respecto al presupuesto de ingresos, sí que habíamos hecho como una relación de impuestos que creíamos que no estaban bien presupuestados en el presupuesto del 2024, que eran el IBI, que era la plusvalía, pero que era el impuesto de construcciones de instalaciones y obras. Nosotros, estas tasas urbanísticas y otra serie de impuestos, lo que vamos a hacer es que como a 30 de septiembre no se ha llegado a casi la mitad de lo que habían presupuestado, a liquidar casi la mitad de lo que se había presupuestado, nosotros consideramos que hay que estar muy pendientes para ver si cuando nos den finalmente la relación de toda la liquidez de todo el año, si efectivamente esto se ha presupuestado bien o no se ha presupuestado bien. Pero vamos, el tema más candente no solo eran los presupuestos y las ordenanzas, sino la liquidación de la AMV. Vamos por partes. Presupuestos. Más Madrid decía algo curioso. Hay un deudor de más de 3 millones de euros con saldos de dudoso cobro. Sí, o sea, lo del IBI es fascinante, porque es que resulta que no vamos a poder, o sea, aunque se cobre el 100%, no vamos a llegar al tema a cubrir todo lo presupuestado, o eso pensamos nosotros. Pero es que además existe el informe de recaudador habla de un deudor cuya identidad desconocemos, de muy dudoso cobro, que debe al ayuntamiento de IBI 3 millones y pico de euros. Si esto no es un agujero, y ya especifica él de muy dudoso cobro, o sea, ya está diciendo él que no lo vamos a cobrar y que vamos a tener ahí un agujero de 3 millones y pico, y esto tampoco se tiene presupuestado, ni se tiene previsto, ni nada de nada. En este punto de los presupuestos también se aprobaba la plantilla municipal. ¿Hay alguna modificación con respecto a la del año pasado? Hay alguna modificación. Dicen ellos que sí que se han tenido en cuenta los presupuestos, porque resulta que ha habido, creo que 82 personas que han ascendido de categoría, así que, pues eso, pedíamos que si estos ascensos que han tenido estas personas, si se habían presupuestado también, porque es que luego resulta que tenemos problemas con los gastos, con el capítulo 1 de los gastos de personal, que no teníamos para pagar las nóminas. Básicamente. Sobre esto, efectivamente, las tensiones de liquidez y el préstamo de 8 millones, ¿hay alguna pista en los presupuestos de cómo se va a pagar? O... No, sabemos que que finalmente se los vamos a deber a Banca Astoria, pero ninguna pista en los presupuestos sobre cómo se va a pagar, ni, bueno, se tiene que devolver en 5 meses, eso sí que parece que está claro, pero no está presupuestado las cantidades ni la amortización de deuda, ni los intereses. Ordenanzas fiscales. Otro de los asuntos importantes de este pleno es la aprobación definitiva, y con sorpresa, porque si en la aprobación inicial hablábamos de una subida de la plusvalía y de otra de la tasa de veladores a través de una modificación de las zonas y demás, esa segunda parte ha caído, y es justamente después de que lo pidiese Más Madrid en sus alegaciones. Teníamos varias alegaciones con respecto a las ordenanzas, ¿vale? La primera era la de la plusvalía, porque en teoría Ayuso había exigido a los alcaldes del PP que se rebajara este impuesto. Nuestro ayuntamiento ha hecho caso omiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no solamente no se ha rebajado, sino que está en la categoría más alta que se pueda aplicar.
Así que por ese lado, mal. Nosotros habíamos hecho una alegación con respecto al callejero, con respecto a las tasas de veladores. Finalmente, esta alegación ha sido estimada, pero hemos tenido que votar en contra, porque es que el problema que sucede es que se aprueba todo el paquete de ordenanzas. Entonces, estoy a favor de los veladores, pero es que estoy en contra del tema de la plusvalía. Me hubiera abstenido con la cuestión del IBI o del ordenamiento municipal. Entonces, no sé, que votas cuando tienes sí, no, abstención. Es complicado. Yo por mí hubiera votado de manera separada, hubiera sido lo más cómodo, pero es que claro, cuando tienes cosas con las que estás en contra, pues es que no puedes votar a favor. Pero nos alegramos muchísimo de que finalmente hayan recapacitado y hayan aceptado nuestra alegación con respecto a las tasas de veladores y el callejero, porque era un total despropósito. O sea, había calles que no se habían metido en los barrios, o sea, había calles del barrio Juncal que habían subido de categoría y no se habían incluido. Pero es que había calles en las que ni siquiera existían locales, o sea, eran todo viviendas. No es que no existieran terrazas de bares, de negocios de hostelería ahora, es que tampoco las puede ver en el futuro porque son viviendas. O sea, eran todo un despropósito. Y al principio me han criticado como si yo tuviera la culpa de que no lo hubieran hecho bien, y después pues finalmente lo han aceptado y nos alegramos mucho. Para tranquilizar a los hosteleros de Juncal y Mancha Amarilla, ¿cómo queda la cosa? Pues nada, al final, o sea, se mantiene el callejero tal y como lo teníamos antes. Y lo único que cambia es el oasis, que se sube de... Exactamente, y lo único que cambia es el oasis, que se sube. Y por último, el asunto candente, el asunto principal de este pleno, probablemente esa es la razón por la que se ha convocado en pleno 27 de diciembre. La MV parece que finalmente pasa a la historia. El pleno ha aprobado su disolución. Sí, de hecho este punto lo han llevado a este pleno precisamente por eso, para ver si entre fiesta y fiesta la gente no se entera o a la gente se le olvida, pero esto es la crónica de una muerte anunciada. O sea, ya veníamos todos los grupos de la oposición hablando de la situación de quiebra de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Dicen que no es exactamente quiebra, que es una disolución. O sea, la cuestión aquí es que me da igual el eufemismo que tú estés utilizando para decir que hay que disolver la empresa porque hay una serie de deudas que tiene la empresa que no las puede pagar y que al final no la tiene que devolver al ayuntamiento para que lo paguemos nosotros. Y esa es la situación actual, y desde el 2015 ya se sabía que estaba en quiebra. Y lo que han hecho ha sido inyectarle dinero para no disolverla, para no decirle a la gente, oye, somos pésimos gestores y hemos llevado a la quiebra a una empresa municipal. Claro, es que eso es complicado decirle a la gente, está esto en ruinas. Pues obviamente lo que han hecho ha sido intentar reanimarla inyectándole dinero, pero aún así lo único que han conseguido es agravar la situación todavía más, endeudarnos todavía más, hasta que ya han visto que no tenía sentido ya continuar y han tenido que empezar con la disolución. Al ser una empresa 100% municipal, supongo que ahora el ayuntamiento asume tanto las deudas como los activos de la... Las deudas, tanto los activos. Nosotros hemos preguntado qué trabajadores se van a encargar de hacer este trabajo, de asumir todo esto, pero no hemos obtenido respuesta. Así que sí, ahora nosotros nos comemos sus terrenos y también sus deudas. ¿Y esto hay algo en el presupuesto? Del presupuesto ya hemos dicho todo. Digo sobre la MV, sobre esta disolución, no hay... Con el tema del presupuesto de la MV, lo único que sabemos es que han equilibrado ingresos y gastos. Hemos contratado una auditoría externa para 3 años, hasta el 2025, como si no... o sea, que esto va para largo, van a tirar para adelante el balón a ver si... Yo creo que no va a llegar hasta el 2025, pero desde luego, o sea, no se tiene en cuenta, no se ha tenido en cuenta la disolución, como si no existiera, como si esto no estuviera pasando. El 2023 acaba con la disolución de la empresa municipal de la vivienda y suelo, pero espero que esto no le amargue las navidades al resto de la gente y todo el mundo pueda disfrutar y tenga unas felices fiestas.